Profesor, muy buenas noches. El día de hoy, junto con mi compañera, vamos a estar hablándole sobre la reforma agraria. Mi grupo está conformado por Jennifer Cabanillas y la que le habla Nicole Yadira Vela Mateo. El día de hoy le voy a estar dando el paso a mi compañera para que ella pueda comenzar con la presentación. Reforma agraria. La reforma agraria es un conjunto de medidas gubernamentales que fueron destinadas a redistribuir la tierra de manera más justa entre los agricultores y los campesinos. Esto se hace con el fin de mejorar la igualdad social, reducir la pobreza en las zonas rurales y aumentar la producción agrícola. Por lo general, implica acciones como quitar tierras a grandes propietarios y dárselas a los campesinos que no tienen tierras o que tienen muy pocas, y buscó fomentar formas colectivas de trabajar la tierra. La reforma agraria en el Perú comenzó en la década de 1960 bajo el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero fue durante el gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado, quien tomó el poder en un golpe militar en 1968, eh, cuando se implementó de manera más significativa. La reforma tuvo como objetivo mejorar la productividad agrícola y combatir la pobreza en las zonas rurales. Con respecto a este contexto, cabe formular la siguiente interrogación. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Al respecto, consideramos que no fue beneficiosa desde esos puntos de vista porque muchos de sus resultados no cumplieron con las expectativas. Y esta exposición tiene como objetivo explicar por qué consideramos que no ha sido beneficiosa la reforma agraria. Con el fin de sustentar nuestra tesis, mencionamos los siguientes argumentos. En primer lugar, la implementación de la reforma agraria en el Perú creó tensiones entre grupos sociales, como los grandes propietarios de tierras y los campesinos. Estas tensiones aumentaron la inestabilidad política del país y contribuyeron a una división más marcada entre los diferentes sectores de la sociedad. Esto afectó la unidad política y la cohesión social. Por otro lado, muchos críticos mencionan que la reforma agraria afectó negativamente la economía del país al reducir la productividad agrícola y desalentar la inversión privada en ese sector. Sobre este aspecto, es importante mencionar la afirmación de la página web El Comercio en el año 2021, que dice, entre 1970 y 1980, la productividad del agro se redujo en 17% en el Perú, mientras que en el resto de los países de la región aumentó cerca del 18%. Esto nos quiere decir que la reforma agraria en el Perú no logró alcanzar los mismos resultados positivos que se observaron en otros países vecinos, y esto pudo haber contribuido a una disminución en la productividad agrícola del país durante ese periodo. Bueno, profesor, voy a continuar yo con la exposición. Bueno, en segundo lugar, a pesar de que la reforma agraria buscaba mejorar las condiciones de vida de los campesinos y reducir la pobreza rural, algunos podrían decir de que no se logró con estos objetivos en una manera efectiva, pues, ¿no? Esto se debió a la falta de inversión en la infraestructura, en la educación y servicios básicos en la zona rural, en la zona campesina, lo que limitó el impacto positivo de la reforma en las comunidades netamente campesinas. Sobre este aspecto es importante mencionar la afirmación de la página web Agricultura Wiki 2022. En algunos casos también se produjo lo que fue la discriminación y la exclusión de los grandes propietarios y sus familias, lo que generó tensiones y conflictos a nivel local. Es decir, se resaltan también los desafíos sociales que enfrentó la reforma agraria en el Perú en esos tiempos, pues, ¿no? En conclusión, también podemos tomar que la reforma agraria fue un hito en nuestro país. Se trató también de, pues, con esta reforma de mejorar la calidad de vida de los campesinos, pero no se llegó a lograr el objetivo por diversas causas, pues, ¿no? Como por ejemplo podemos poner
como ejemplo y resaltar de que se le daba una parcela, se le daba una parte del territorio a los campesinos, pero no se los educaba, ¿no? No se los educaba, no tenían las técnicas para poder dar, hacer que esa tierra produciera, ni tampoco también se tenían lo que eran las técnicas ni la educación para que ellos puedan comercializarlo, ¿no? Bueno, también en ese tiempo los propietarios y las personas, los campesinos, que en este tiempo eran los trabajadores, pues no, ellos tenían deudas con sus propietarios. Entonces, para poder saldar esas deudas, los hacendados los hacían trabajar de 10 a 15 días, dejando de lado los campesinos lo que eran sus tierras, cosa que ellos no tenían tiempo para poder hacer producir su tierra. Y por ello eso también pues, fue una de las causas para que la reforma agraria fuera un fracaso. También, pues, ya que en ese momento el Perú estaba en una crisis económica y en una inflación, lo que hizo el Estado fue comenzar a importar productos a un bajo costo, cosa que esto no iba acorde con el mercado, ya que en el mercado los precios de la canasta básica o los productos del campo elevaban su costo a raíz de esta inflación, pues y obviamente esto iba contra la producción campesina. También cabe resaltar de que en este tiempo se dio lo de la organización de Sendero Luminoso, ¿no? Fue un tiempo en el que Sendero Luminoso comenzó a afectar lo que eran las zonas rurales de nuestro país, más que todo las zonas campesinas, acompañado con el narcotráfico, ya que ellos solventaban el capital para que ellos puedan comenzar a hacer lo que era puedan dañar a la población, pues, ¿no? Como le mencioné, más que todo campesina del interior del país. También, bueno, en síntesis, la reforma agraria en el Perú no alcanzó sus metas de manera eficaz y en varios casos agravó también los problemas preexistentes que ya existían dentro de nuestro país. En consecuencia, su impacto general se considera más perjudicial que beneficioso para nuestro país, pues, ¿no? Y más que todo también para la comunidad campesina, la comunidad del interior de nuestro país, que hasta el día de hoy se ve afectada y viene arrastrando las consecuencias de la reforma agraria. Bueno, profesor, eso sería todo de nuestra parte. Espero que haya sido de su agrado nuestra exposición y muchas gracias por su atención. Gracias.